Vaya conmigo al Salmo 34:4 y vamos a hablar de este tema, que es un tema muy importante y que espero de que nos ayude cada uno de nosotros. El tema es: enfréntate a tus peores miedos. Según los psicólogos, no hay una sola persona en el mundo que no sepa lo que es el miedo. Busqué a Jehová, ¿y qué pasó? Y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Una vez más, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Enfréntate a tus peores miedos. Me gustaría que mientras estamos conversando sobre este tema, pues usted clarifique en su mente cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, porque al hacer eso va a poder ayudarle a usted a ponerlo a los pies del Señor y a liberarse de ellos. Todos en algún momento hemos sentido lo que es el miedo, todos, pero también hemos sabido o hemos sentido lo que es o lo que hace la presencia de Dios en nuestros corazones. En este momento hay una epidemia acerca del miedo que está causando estragos en el mundo, no solo aquí en la nación, sino en el mundo. No solo entre las personas que no son cristianas, sino también entre los cristianos. Y eso se debe a que hoy en día los padres están preocupados por la violencia en las escuelas, y no solo los padres, sino todos los que trabajan en ese sector. También hay mucha violencia en los hogares. Desde que empezó este asunto del COVID, se dieron cuenta de que una de las cosas que surgió con mucho extremo fue la violencia en los hogares. También hay violencia social. Usted sale a la calle, usted ve en el frío y mira a la gente metiéndosele por un lado, pitándole o sacándole la mano, y es una cosa tremenda, ¿no?, que se está viviendo en este momento. También la inmoralidad social da temor, da miedo, como están las cosas, da temor, da miedo. Las pandemias, pues ya no se digan, ¿no?, que va de una a otra, de una a otra. También los desastres naturales, esos que se espera esto, que se espera lo otro, y lo que hace poco estuvo pasando, que llovió, ahora las cosechas se pudrieron y ahora las cosas comienzan a subir. Y entonces es un temor o un miedo que las personas están experimentando. Ya no se diga los ataques terroristas, ¿no? Cuando usted viaja es una cosa bien tremenda porque pasa por unos escáneres, si le ven una cosa medio que no entienden, lo apartan y comienzan a registrarlo. Casi lo desnudan a uno completamente. Es una cosa bien tremenda, y eso se debe al miedo de que pueda pasar o una persona pueda hacer algo en la nación. Y también está la amenaza de una guerra nuclear a escala mundial. Hoy en día se oye que lanzaron esto, que lanzaron lo otro. Entonces el mundo tiene miedo. Yo espero que usted y yo, nuestra confianza en el Señor, nos permita estar tranquilos. Dígame a eso, por favor. Pero el mundo en sí tiene miedo. Tenemos que estar preparados anímicamente, tenemos que estar preparados espiritualmente para poder batallar o combatir o resistir este miedo que se está generando en las naciones. Estuve buscando muchas definiciones acerca del miedo, tratando de encontrar la que mejor nos ayudara a nosotros, y entre todas las que estuve viendo, encontré dos que creo que nos pueden dar una idea general de lo que es el miedo. La primera nos dice que el miedo es un sistema de alarma que se activa en el cerebro cuando detectamos una amenaza real, imaginaria, presente o futura. Nos prepara mental, física y psicológicamente para huir o luchar, y se trata de una respuesta adaptativa y útil que forma parte de nuestro mecanismo de defensa y supervivencia. El extracto de esta definición es que el miedo es bueno, que el miedo es positivo cuando nos ayuda a nosotros, ya sea a librarnos de algo, o ya sea a resistir algo, o apartarnos de algo que puede causarnos daño. La otra definición dice que el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario.
Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. En esencia, este miedo sí es perjudicial, porque este miedo puede a nosotros detenernos en la vida, puede robarnos nuestra paz, puede robar nuestra tranquilidad, puede resquebrajar nuestra fe, puede darnos mucho problema. Por lo tanto, este miedo sí no es algo que nosotros debemos de permitir que se apodere de nuestros corazones o que se apodere de nuestras mentes. Ya cuando nos entra miedo para alcanzar una meta o un objetivo o algo, eso no es bueno. O para servir al Señor, me piden que sirva al Señor, pero a mí me da miedo pararme enfrente, o me da miedo hablar en público, o me da miedo esto, me da miedo lo otro. Eso sí ya no es bueno. ¿Por qué? Porque nos está a nosotros deteniendo a que nos desarrollemos y alcancemos todo el potencial que Dios planeó para cada uno de nosotros. Entonces hay uno que sí es bueno, el que nos ayuda a huir de los peligros, a apartarnos de los peligros. Pero hay otro, el que nos detiene para avanzar en la vida, que ese no es bueno. El miedo hace que las personas reaccionen de tres maneras. La primera reacción de la persona cuando siente miedo es luchar. Es la primera reacción de una persona. Dicen que nadie sabe cómo se va a reaccionar ante un momento de un peligro. Por ejemplo, si entra un ladrón a su casa, nadie sabe cómo va a reaccionar. Hay gente que cuando ven en peligro a sus parientes o ellos mismos reaccionan de una forma que ellos mismos después se asombran, ¿no? Ahora, como esa es una reacción natural en nosotros, pues yo creo que cuando llega un momento en que sentimos miedo, pero es un miedo que lo que está haciendo es tratando de robarnos una bendición o de detenernos o de que crezcamos o avancemos, lo que tenemos que hacer es luchar contra eso. Tenemos que luchar contra eso. ¿Por qué? Porque no le podemos permitir que nos gane a nosotros y nos robe la bendición. Nos detenga a nosotros en lo que nosotros necesitamos o queremos avanzar, o nos ponen a servir y el miedo nos roba la bendición de servirle al Señor. Tenemos que luchar. Cuando ese miedo se está tratando de frenarnos en la vida, nosotros tenemos que luchar. El otro es que la segunda reacción, cuando el miedo se presenta en los seres humanos, es huir. Y está bien. Todos dicen que si le aparece un perro hay que correr lo más rápidamente que se pueda. Hay que huir. Pero cuando se trata de tus metas, de su éxito, de su felicidad o el de su familia, no puede huir. No se puede huir. Hay que enfrentarlo. No puede abandonar sus sueños, sus metas, su ministerio y fallarle a Dios y a las personas que ama. Tiene que, con la ayuda de Dios, enfrentarlo, sus miedos y conquistarlos. En la Biblia tenemos una serie de ejemplos que son muy hermosos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en lo que dice David, si pensamos en lo que él dice, y usted ve en su Biblia el Salmo, David escribió ese Salmo en un momento donde la angustia y el temor a la muerte era algo tremendo, ¿no? Estaba siendo perseguido por Saúl y tratando de librarse de Saúl, pues fue y se metió al terreno de los filisteos y le pidió asilo al rey Agag. Pero los que estaban con el rey le dijeron: ¿cómo vamos nosotros a darle asilo a este hombre? De este cantaban que Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Cuando David se dio cuenta de la forma que estaban pensando y que sabía que podían matarlo, dice que se fingió loco, que le salía la saliva por la boca, que hablaba cosas incoherentes y se hizo como que era un loco para poder escapar. Pero el temor a que lo mataran fue fuerte, tan fuerte que cuando logró superar la situación escribió el Salmo, que dice que él en su angustia buscó al Señor y el Señor lo libró de todos sus temores. O sea, no permitió que el miedo lo dejara ahí para que lo destruyeran. No permitió que el miedo lo detuviera en el avance que tenía que tener para llegar a ser en lo que se convirtió. Lo mismo nosotros. Necesitamos estudiar nuestros miedos y no permitir que ninguno de ellos nos detenga a nosotros cuando se trata de la felicidad de nuestra familia, cuando se trata de la felicidad de nosotros, cuando se trata de algo bueno para nosotros o para los que nos rodean. Tenemos que aprender a luchar, tenemos que aprender a batallar con eso y no huir, no abandonar. Entonces, el primero dice que
La primera reacción de las personas es luchar. La segunda es huir. Y la tercera es paralizarse. La recomendación que hacen, si dicen que usted fue al campo y le aparece un oso, es que se quede quieto. Si le aparece un león, que se quede quieto, porque el león, si usted corre, lo va a alcanzar y se lo va a comer. Y el oso igual. Y hemos visto hasta videos, ¿no?, donde la gente se queda parada y llega el oso y le da las vueltas y lo huele y todo, ¿no? Y qué bueno, muchas veces no bañarse ayuda, hermanos, ¿verdad? Eso está bien, pero quedarnos paralizados cuando se trata de nuestro éxito, no se puede. No se puede. ¿Cuántas veces hemos visto jóvenes con un tremendo talento y cuando están ya en el punto donde tienen que vencer la adversidad que se les opone para seguir adelante, se quedan paralizados y ya no siguieron adelante? No puede ser así. No me puedo paralizar. Tengo que avanzar. Tengo que enfrentarme al miedo y superarlo. No es fácil, pero Dios está con nosotros. Y creo que la lección más grande que podemos recibir al platicar de este tema es que recordemos que Dios está con nosotros. Uno de mis textos favoritos es Jeremías 20. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Piense en eso un minuto. Usemos la imaginación. Hay una adversidad enfrente, hay un obstáculo enfrente, hay un enemigo enfrente, hay una situación, un problema, lo que sea enfrente, que es grande para mí, pero no es grande para mi Dios. Entonces, cuando yo pienso que Él está conmigo como poderoso gigante, ¿qué cree usted que pasa en mí? Mi fe se agiganta. Hay otro texto que me encanta a mí porque también ayuda a que mi fe esté en donde tiene que estar, y es Romanos 8:31. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El Salmo 18 es otro de mis textos favoritos, porque también sirve para fortalecer mi fe y me da la fuerza, la capacidad para enfrentarme a lo que sea. Dice el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tenemos nosotros que escoger ciertos textos, cierta palabra del Señor, que nos fortalezca a nosotros, que nos dé a nosotros ese ánimo, que nos dé ese empuje, y cuando sentimos miedo ante algo, no, en el nombre del Señor yo salgo en victoria. No me va a detener a mí en mi avance, no me va a detener a mí en mi progreso, no va a detener a mi familia en mi avance, no va a detener a mi familia en mi progreso. No se va a robar mi paz, no se va a robar mi felicidad. Yo tengo a alguien que está conmigo como poderoso gigante y es mi Padre Celestial, bendito sea su santo nombre. Y cuando yo le digo que esto fortalece el corazón, no es algo que simplemente se lo digo porque lo leí, es que lo he vivido. Es que lo he vivido. ¿Sabe lo que se siente cuando le dicen a usted su esposa tiene cáncer y es agresivo, es de muerte? Le tiemblan las piernas, porque usted oye eso y eso significa muerte. Uno dice, bueno, esto es lo que dice aquí el Señor pero hay un Señor ahí arriba que dice otra cosa. ¿A quién le voy a creer? Bueno, le creo a los dos, pero ¿en quién me voy a apoyar? En el que está sentado en su trono. Pero ¿qué es lo que hace que uno reaccione así? ¿Qué es lo que hace que uno se pare firme y que uno pueda decir, no, vamos a salir en victoria? Yo recuerdo que mi esposa estaba quebrantada, pues los que nos habían acompañado estaban quebrantados. Hasta mi nieto, que estaba tan pequeñito, sintió el impacto tanto así que fue y hasta la abrazó. Y yo recuerdo que yo le dije, a mí no me va a ver llorar, pero yo estoy con usted. Y yo sé que con el Señor vamos a salir en victoria. Vamos a salir en victoria.
Ahora, ¿por qué yo sentía esa firmeza y esa seguridad ante ese temor, ante ese miedo que surgió ante la muerte? ¿Por qué yo tenía esa fortaleza interna? ¿Por qué yo sentía en mi corazón esa fuerza? Por una simple y sencilla razón, porque yo creo la palabra. Y yo creo que esta palabra que tenemos nosotros creó el universo. Si creó el universo, puede con todo. Entonces, cuando el miedo ataca, no vamos a huir ante esto. No nos vamos a paralizar. Vamos a luchar. Y por lo tanto, con su palabra, con sus promesas, me voy a enfrentar a lo que sea y voy a salir en victoria. Porque mi Señor nunca ha perdido ninguna batalla. Bendito sea su santo nombre. Ahora, ¿cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son las reacciones entonces? Una es luchar. Otra es, patitas para que te quiero, correr. La otra es quedarse paralizado, no hacer nada. Cuando estaba estudiando para consejero, yo leí mucho sobre consejería, mucho sobre psicología, mucho. Si usted fuera a donde yo vivo, usted haría una serie de libros ahí que es tremendo. Y en ese tiempo, pues todo lo que se sabía era que habían 6 temores básicos en el ser humano. Y esos temores eran la pobreza, a las críticas, a la mala salud, a no ser amado, a la vejez y al fracaso. En eso giraban los libros de psicología, en eso giraban los libros de ayuda, de motivación, ahí giraban. Pero cuando ahora al investigar empieza a darse uno cuenta que hay como no sé cuántos cientos de temores en la gente, fobias y tanta cosa. Pero los que más en este momento están predominando son los siguientes: temor al cambio. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo me va a ir mañana? ¿Qué va a ocurrir con mi vida mañana? Usted y yo no tenemos que tener miedo a eso, porque usted y yo ya sabemos cómo nos va a ir mañana. El bien y la misericordia. Todos los días de mi vida. ¿Por qué le voy a temer yo al fracaso? El fracaso son lecciones de vida. ¿Quién no ha fracasado? ¿Cuántas veces fracasó el que nos bendijo con la luz? 1000 y tantas veces fracasó. ¿Qué si se hubiera dado por vencido? Seguiríamos con vela, ¿verdad? Entonces, el fracaso simplemente son lecciones que uno tiene que aprender para alcanzar las metas o el éxito al cual nos vamos en camino. Bueno, ahora no solo están esos, ahora está también al rechazo. Otro más que han agregado es temor al futuro. Nosotros no fuimos hechos para temerle a nada, porque nosotros somos unos príncipes y las mujeres son princesas. Nosotros no fuimos creados para temerle a nada. Acuérdese cuándo fue que entró el miedo. ¿Se recuerdan cuándo entró el miedo? ¿Se recuerdan? Vino el Señor por la tarde a buscar a sus hijos para platicar con ellos, para conversar con ellos, para estar con ellos, para revisar lo que estaban haciendo, ¿no? Y entonces dijo: Adán, ¿dónde estás? Y él dijo: nos escondimos. ¿Y por qué te escondiste? Porque oímos tu voz y tuvimos. ¿Cuándo fue que entró el miedo al ser humano? Usted y yo no fuimos creados para tener miedo. El miedo fue la consecuencia del pecado. Fue la consecuencia de la separación espiritual de Dios. Pero cuando nosotros volvemos al Señor, como usted y yo hemos vuelto, el miedo es algo que no nos puede detener a nosotros. Si algo le ha estado deteniendo a usted y usted sabe que ha estado siendo parado y estorbado por el miedo, yo lo reto a que en el nombre del Señor lo venza.
Yo lo reto a que en el nombre del Señor lo venza. Compruebe que Dios es bueno y que Dios está con usted. Compruébelo. Diga usted, este es mi miedo, pero en el nombre del Señor lo voy a superar. Cuando yo empecé a trabajar con mis miedos, hermano, yo hice una lista de los miedos que tenía, y sí tenía algunos. Tenía varios. Los anoté. Y a la vez que los anoté, busqué una palabra que contrarrestara ese temor que yo tenía. Cuando ese temor viene a mi vida y toca la puerta, ¡pum!, le suelto la palabra. Porque es una batalla que usted nunca va a dejar de tenerla mientras estemos en esta tierra. Siempre usted sentirá el impacto con los miedos que usted tiene. Porque no todos tenemos los mismos miedos. Cualquiera de los que está ahí, en algunos de nosotros estamos tranquilos, pero hay otros que sí dan problemas. Les menciono a los otros para que tenga la idea completa. Le tienen temor a la soledad. A mí me encanta la soledad, hermano, porque es mi espacio para orar, para buscar a Dios, para meditar, para concentrarme en la palabra. A mí me encanta la soledad. Entonces yo no tengo problema con eso. A un mal pronóstico. ¿Sabe que la gente ahora cuando va al médico muchas veces van hasta temblando? Cuando van al médico muchas veces van hasta temblando, porque los médicos, como que, no sé si todos, pero los que me ha tocado a mí, cuando le dan la noticia, se la dan de una manera que como que quisiera que se muriera inmediatamente de un ataque cardíaco. Yo nunca he sido de médicos, hermano, pero el año pasado sí me tocó, ¿verdad? Sí me tocó. Y le dicen las cosas como que y se le quedan viendo como que están esperando que usted le agarre un patatús ahí. Usted en diciembre está paralítico. Usted va a venir a pedirme que lo opere, porque va a tener un dolor tan grande que no lo va a aguantar y me va a pedir que lo opere. Wow. Y usted estará con bastón en silla en rueda y en silla de rueda después. Y lo dicen como quien dice, no quiere un ice cream de chocolate usted. Se lo dicen como que no quiere pollo campero usted. Una pupusita, de esas que usted le hace así, y el queso sale con chocolatito. Se lo dicen como que le están diciendo. Pero no importa lo que le digan a uno en un mal pronóstico, no importa. Yo sé que mi Señor en la cruz llevó todas mis dolencias y mis enfermedades. Y me podrán probar, pero no voy a estar toda mi vida así. No voy a estar toda mi vida enfermo. Entonces por gusto murió mi Señor. Me podrán probar, sí me pueden probar, ya me probaron. Pero yo respondí con lo mismo que de siempre, la palabra, porque la palabra está establecida en los cielos para 1000 generaciones. Me voy a ir yo y la palabra va a quedar aquí para mis hijos, va a quedar aquí para mis nietos y para mis generaciones mientras no venga el Señor. Ahí estará. Y la palabra que me dio victoria a mí le va a dar victoria a ellos y a usted y a los suyos. Les va a dar victoria. Porque la palabra de Dios es Jesucristo. El Logos de Dios es Jesucristo. Y el Logos de Dios creó todas las cosas y sostiene todas las cosas. Y si creó todas las cosas, también creó su cuerpo. Y si creó su cuerpo, ¿por qué no lo puede arreglar? Ahora el punto es, si yo le tengo tanto temor a la enfermedad que ya la acepté. Ya la acepté. No, que el Señor reprenda al diablo. Yo por sus llagas he sido curado. Bendito sea su santo nombre. Amén. Démosle palmas al Señor. Un mal pronóstico de los médicos hoy en día. Y a la incertidumbre. A la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar con mi familia es que mi familia, como está en las manos del Señor, le va a ir bien. Lo que va a pasar con mis hijos y con mis nietos es que serán más prósperos y más bendecidos que yo. Porque cuando yo vine al Señor Jesucristo, yo no tenía nadie que orara por mí. No había nadie que me bendijera. No había nadie que
soltara palabras sobre mí, porque no había nadie que fuera cristiano en mi familia. Pero ahora, todas las mañanas, hay alguien que bendice mis hijos, hay alguien que bendice mis nietos, hay alguien que bendice mis generaciones, hay alguien que lo bendice a usted. Entonces quiere decir que ellos están parados más arriba. Y aunque yo no esté, les va a ir bien. Porque mis bendiciones los van a seguir todos los días de su peregrinar en esta tierra. Entonces yo no tengo incertidumbre de qué va a pasar. Yo no tengo incertidumbre de qué va a pasar con mis hijos. No tengo incertidumbre de qué va a pasar con mis nietos. Yo sé una cosa, que les va a ir bien. En el nombre de Jesús les va a ir bien, les va a ir de maravilla. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre el ángel de Jehová va a acampar alrededor de ellos, los va a guardar y los va a defender. Siempre habrán ventanas abiertas donde les va a llover bendición. ¿Por qué? Porque ya el camino ya está hecho. Termino con esto. ¿Cuál es su miedo? Sea honesto con usted mismo. ¿A qué le tiene miedo? Sea honesto con usted mismo. ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a su miedo? ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a su miedo? Porque si usted dice, mi miedo es este y este, pero no ha buscado nunca qué dice la palabra del Señor para ese miedo, creo que es hora de buscarlo. Y es hora de parárselo enfrente al miedo y decirle, escrito está. Escrito está. Y usted sabe perfectamente bien que en la palabra de Dios hay un texto para cualquier situación que enfrentemos en nuestra vida. Para cualquier situación que enfrentemos en nuestra vida hay una palabra. Y hoy con el internet mucho más fácil, porque usted pone miedo y le suelta un montón de textos sobre eso. No necesita usted ser un teólogo ni nada por el estilo para saber encontrar un texto que le dé victoria en su problema. No necesita. Porque ahora va al internet, le pone una palabra y le lanza todos los textos. Y entre todos los que le lanza hay alguno que es suyo. Algunos ya tenemos tantos años de caminar en el Señor, porque ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos nuestro propio semillero. Pero yo le pregunto esta noche para terminar. ¿Cuál es su miedo? ¿A qué le tiene miedo? Ahí tiene 12. Si no está ahí el suyo, de todas maneras yo sé que en la palabra de Dios hay palabra para ese miedo. ¿Cuál es su miedo? Bueno, sin importar a lo que le tema, el Señor está con usted como poderoso gigante y le va a dar victoria. Es una cosa hermosa, hermano, porque el Señor le dijo a Isaías, no temas porque yo estoy contigo. El Señor Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dijo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. En otras palabras, nosotros con el Señor somos más que victoriosos. Somos más que vencedores. Póngase de pie, por favor.